Listo, bueno, damos inicio entonces a la sesión en línea del día de hoy. Es la reprogramación de la sesión que habíamos planteado para el viernes de la semana pasada. La verdad es que antes de comenzar quiero pedirles excusa por la reprogramación, pero la verdad me sentía muy mal. Tengo, todavía tengo secuelitas, pero tengo una fuerte gripa y el viernes estaba muy mal que tuve que frenar todas las actividades que tenía pendientes porque la verdad me sentía bastante mal. Entonces, por eso tuvimos que reprogramar la sesión eh, del día viernes para el día de hoy. Eh, Vamos a tratar de que la sesión sea concreta y concisa, porque me imagino que todos tienen pues el interés de ver el partido de Colombia. Entonces, voy a tratar de ser lo más eh, lo más dinámico y concreto posible con el fin de que pues ustedes puedan disfrutar del partido de Colombia. Como todas las sesiones, hacemos dos partes. La primera parte hablamos pues de la temática que tenemos preparada y en la segunda parte pues analizamos eh, los temas pues que ustedes tengan pendientes en cuanto a preguntas, de las evidencias, de las actividades que hay que desarrollar pues en la plataforma. Entonces, no siendo más, comencemos entonces. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del plan de muestreo de agua. Veníamos en la clase pasada hablando sobre el agua y sobre la importancia de esta dentro de los ecosistemas y para nosotros, y sobre todo la importancia de este recurso en cuanto a que esta es uno de los factores de riesgo considerables a la salud debido a que es, digamos que uno de los transmisores eh, más representativos, digamos que es uno de los factores más representativos en cuanto a a la transmisión de enfermedades debido a que el agua pues hace parte fundamental de nuestra vida. Entonces, este plan de muestreo de agua no es más eh, que la garantía que yo tengo para obtener unos resultados confiables o fiables frente a esa actividad. Espérenme un segundito. Ahora sí. Les decía entonces que el plan de muestreo de agua es la garantía que yo tengo de que voy a obtener unos resultados fiables, ¿no? Que son, digamos, que unos resultados coherentes con lo que en ese recurso pasan. Es, digamos, que planear con anterioridad lo que yo voy a hacer para yo poder tener una idea clara de lo que voy a hacer al momento de tomar esas muestras y que me van a garantizar entonces que los resultados que yo voy a tener son los reales. Si yo tomo una muestra sin las precauciones necesarias, pues obviamente los resultados no van a corresponder a la realidad dentro de ese lugar donde la estamos tomando, ya sea un agua potable o un agua en un cuerpo de agua natural, o ya sea de aguas residuales para conocer el nivel de contaminación que tiene. Entonces, básicamente ese plan de muestreo es eso, es yo sentarme y decir cómo lo voy a hacer, qué tipo de muestras voy a tomar, cómo eh, cómo va a ser el procedimiento para hacerlo y las medidas o las condiciones tanto de conservación como de etiquetado para poder garantizar pues
que el resultado cumple con unas condiciones de calidad y me va a permitir garantizar un resultado fiable. Desde este plan de muestreo de agua, desde el punto de captación hasta el laboratorio, cada decisión técnica define la veracidad del dato científico y define entonces la calidad de mis resultados, de los resultados que yo voy a poder establecer como confiables. Este plan de muestreo de agua se lo quiero resumir en una frase muy conocida aquí en la costa que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Quiere decir que si yo no planeo qué voy a hacer, pues voy a ir a improvisar a ese sitio de muestreo, y lo que podría traer consigo son resultados, digamos, que no corresponden a las condiciones reales del agua, pues, que estoy analizando. Entonces, basado en esto, quisiera que tuviésemos en cuenta un video que nos habla un poquito sobre este plan de muestreo de aguas. Es un cursos disponibles en el SENA que espero que a ustedes pues saquen del video algunos conceptos claves dentro de esta temática. Les agradezco, por favor, que ahorita que le dé play al video, ustedes por favor me confirmen si se escucha el audio o no. Sí, señor, sí se escucha. Plan de muestreo de agua. El plan de muestreo se elabora con el objetivo de evaluar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, ya sea en su estado crudo, tratada o potable. Este plan funciona como una guía para quienes realizan el muestreo, lo cual permite minimizar errores durante el proceso y reduce la posibilidad de obtener resultados inexactos. Los aspectos fundamentales de un plan de muestreo de agua son los siguientes. Primero, el contenido del plan. Un plan de muestreo debe incluir información detallada sobre los lugares de recolección, los métodos y técnicas a emplear, el número de muestras y los tipos que se deben recolectar. Segundo, la finalidad del plan. Estos planes aseguran que los resultados obtenidos respondan a los objetivos establecidos en los programas de calidad del agua. Tercero, la normatividad. Los parámetros a muestrear deben regirse por la normatividad vigente y seguir protocolos establecidos para garantizar la validez del análisis. Bueno, señores, la verdad es que es un video bastante corto. Quisiera que si tuviesen alguna intervención o pregunta, me comentaran. Cuéntenme. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, señor. Parece que todo está claro. Bueno, seguimos entonces. Entonces, para poder conceptualizar bien ese plan de muestreo, yo quisiera que entráramos a revisar varias cositas que nos den como resultado la claridad de ese plan de muestreo. Primero, quisiera aclararnos un poquito de qué es eso de muestreo, ¿sí? Cuando hablamos de muestreo, hablamos de todo ese proceso en el que yo capturo una porción representativa de un volumen mayor para poder
determinar la calidad físico-química y microbiológica de ese recurso. Entonces, la porción que yo voy a tomar dentro de ese recurso tendría que tener una cantidad o un volumen que sea, digamos, de forma representativa o de forma adecuada para yo poder decir es que definitivamente la calidad físico-química y microbiológica de este agua es definitivamente esta. ¿Cómo así? Hombre, imagínense que tenemos que muestrar el río Magdalena. ¿Será que si yo tomo 10 mililitros de agua del río Magdalena voy a poder tener una idea de cuál es la calidad del agua del río Magdalena? No. Tendría que identificar entonces cuál sería la cantidad de muestra que debería tomar para yo poder determinar cuál es su característica debido al volumen de agua que hay dentro del río. Entonces, por eso, cuando hablamos de muestreo, hablamos entonces de todo ese proceso en el que yo tomo, en el que yo capturo, en el que yo obtengo una porción que estadísticamente se considere representativa para poder decir que las características de ese lugar son, digamos, similares a la cantidad que yo tomé. Eso también está relacionado con, digamos, el lugar donde la tomo. Porque imagínense, por ejemplo, estoy caracterizando el río Magdalena y tomo una porción o una muestra de ese agua al lado de un vertimiento de agua. Obviamente, las características en ese lugar van a ser muy diferentes a si yo las tomo en un lugar donde no hay vertimientos. Entonces, por lo tanto, debo garantizar que esa porción sea representativa. ¿Cómo? Podría tomar entonces una donde está el vertimiento y una donde no hay vertimiento y así poder garantizar de que sí es representativo. Por otra parte, el principio fundamental de esto es que un resultado analítico solo es tan preciso como la muestra original recogida. Un error en campo invalidaría cualquier análisis posterior. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que si yo tomo una muestra en ese lugar y no tengo las medidas necesarias, pues obviamente el resultado no va a corresponder y va a invalidar los resultados que yo presente con respecto a ese resultado. Por eso es muy necesario que en el momento en el que nosotros, como técnicos en salud y saneamiento ambiental, nos enfrentemos a la vida laboral, tengamos la total claridad de cómo se obtienen las muestras de agua al momento de solicitar un muestreo de aguas para poder garantizar entonces que lo que me van a entregar es real. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de esto? Asegurar la integridad de la muestra desde el punto de recolección hasta la llegada al laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos garantizar que ese agua que estamos tomando en el lugar corresponde, discúlpenme, corresponde a lo mismo que llega al laboratorio para su análisis. Si el agua tiene si vamos a medir unas características físico-químicas que varían considerablemente entre ese punto y el laboratorio, entonces deberíamos tener las garantías de que podemos asegurar que esa muestra corresponda a lo mismo
que llega al laboratorio para poder determinar esa característica. Caso considerable. Imagínense, por ejemplo, que dentro de esa medición voy a tomar temperatura. Si yo tomo esa muestra, la almaceno, perdón, perdón. Si yo tomo esta muestra, la almaceno, la transporto en una nevera hasta que llegue al laboratorio, ¿será que la temperatura es igual? No. Tendría entonces que ese análisis tomarlo en el mismo lugar. Pero si, por ejemplo, tomo una muestra de agua para analizar, por ejemplo, una característica un poco más profunda, el color del agua, por ejemplo, entonces debería garantizar que esa muestra no tenga ningún tipo de alteración hasta cuando llegue al laboratorio y le puedan hacer el análisis para garantizar que el color del agua que yo tomé es el mismo que llega al laboratorio para poder analizar. Entonces, ese muestreo, según el número de muestras que tomo, puede ser puntual cuando yo capturo las condiciones en un lugar y un momento específico. O sea, en un solo punto tomo la muestra. Esto es ideal para estudios de variación espacial o eventos puntuales de contaminación. ¿Cómo así? Así como les decía ahorita en el ejemplo de el vertimiento de aguas. Es que yo quiero saber qué tanto contamino el río Magdalena. Entonces tomo una muestra en el punto de salida del vertimiento y así podré saber entonces qué es lo que yo estoy sacando de la actividad económica que estoy realizando. Por otra parte, están los muestreos compuestos. Esta lo que hace es mezclar sus muestras tomadas a lo largo del tiempo o según el caudal, y esta representa la calidad media en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, es que yo quiero saber cuál es la variación de una característica específica. Entonces yo tomo varias muestras y completo a una muestra total. De esta manera, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Estoy variando las condiciones, estoy variando el tiempo para reconocer una muestra media de lo que está pasando en el lugar. Ya no estoy tomando un solo punto en un solo momento. Aquí estoy tomando un solo punto, pero en diferentes momentos que componen una sola muestra. En otras palabras, la muestra compuesta es la suma de varias muestras simples. Finalmente, están los muestreos integrados. En este, las muestras son recogidas simultáneamente en varios puntos del cuerpo de agua. Y esta entonces proporciona una visión global representativa del sistema. En el ejemplo del río Magdalena, entonces tendría que tomar una muestra donde nace, una muestra en varios puntos alrededor del cuerpo de agua y una muestra final. ¿Qué me va a dar eso como resultado? Las características de todo el cuerpo de agua, ya no solamente de un punto específico. Si se dan cuenta, la muestra puntual no varía ni el tiempo, ni varía el espacio. Es el mismo punto a la misma hora. En la muestra compuesta, tomo el mismo punto, pero en diferentes horarios y formo una sola muestra. Y en la muestra integrada, voy a tomar diferentes muestras
en diferentes lugares, pero en el mismo tiempo. Y así me va a decir entonces que a las 10 de la mañana la característica de ese cuerpo de agua es esta. Jóvenes, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. ¿Estamos claros para todos? Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar esas muestras? Tengo 3 opciones diferentes actualmente para eso. Uno es una muestra manual donde yo uso directamente un recipiente estéril. Quiere decir que ese recipiente va a tener unas características que no, digamos, no tienen ningún tipo de contacto con otros contaminantes y en un punto accesible. ¿Sí? Este es el método más común en las aguas superficiales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tomo mi recipiente, que ya si es de plástico, pues obviamente está sellado sin ningún tipo de interacción, o si es de vidrio, ya lo pasé por un esterilizador, y voy al cuerpo de agua y tomo el recipiente, lo meto en el cuerpo de agua, lo cierro y me lo llevo para el laboratorio. En ese momento lo estoy haciendo yo mismo con mis propias manos. Hay otro tipo de captura que se llama bombeo. Esa se hace, digamos, utilizando unas bombas que hacen una presión positiva para profundidades mayores a 10 metros y una presión negativa para distancias cortas, y permite acceder a zonas no alcanzables manualmente. Por ejemplo, imagínense que yo voy a tomar una muestra de agua subterránea. Como el pozo es bastante profundo, entonces debería utilizar una bomba que me permita, digamos que al ejercer presión, poder obtener la muestra de agua. Finalmente, hay unas botellas, disculpen, hay unas botellas que son especializadas para esto. Son unas botellas lastradas para muestreo en profundidad o de apertura y cierre automático. Y estas evitan la contaminación cruzada entre los estratos del cuerpo de agua. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el cuerpo de agua tiene varias zonas. La zona inferior, ¿cierto? Donde está, digamos que, todo el sedimento y, digamos, tiene unas condiciones totalmente diferentes al centro de ese cuerpo de agua, donde hay unas condiciones diferentes en cuanto a temperatura y presión, y finalmente la superficie. Estas lo que permiten es que yo las pueda sumergir y pueda cerrar la boca de la botella sin necesidad de tomar la muestra en la parte superior, lo que me permite conocer las características en la parte inferior o en una profundidad, digamos que reconocida, de ese cuerpo de agua. ¿Por qué me sirve eso? Porque hay unos metales pesados, por ejemplo, que están en el fondo. Hay algunas sustancias que por sus características casi siempre están en el fondo de ese cuerpo de agua, o en el caso, por ejemplo, de las grasas y aceites, casi siempre están en la parte superior. Entonces, esto lo que me permite es tomar muestras en diferentes estratos de ese cuerpo de agua. Entonces, esas muestras, según el objetivo que yo planteo, puede ser una muestra bruta cuando el material original, tal como se recoge
en el lugar sin ningún tipo de tratamiento, filtrado, modificación previa, yo determino sus características. Hay otro tipo de muestras que son las muestras de laboratorio, cuando ya tengo un volumen preparado y acondicionado para el ensayo específico que voy a requerir. O finalmente, tengo una matriz, la cual la clasificación según el tipo de agua analizada, ya sea residual, potable, industrial o bruta, determina el protocolo del ensayo. Y ahí entonces, esa matriz quiere decir que voy a tener una muestra que me va a permitir hacer una clasificación anterior según el tipo de agua que vaya a analizar. Dentro de esto, dentro de esta muestra total, tenemos entonces algo que se llama alicuota. Y esta es una porción pequeña y medida con exactitud extraída de una muestra mayor destinada a un análisis específico. ¿Cómo así? Yo tomo 2 litros de agua del cuerpo de agua que estoy haciendo el muestreo y dentro de esos 2 litros voy a medir 4 parámetros, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? De esa muestra de 2 litros voy a sacar alicuotas que me van a permitir que determinar cada uno de esos análisis en el laboratorio. Y me va a permitir entonces poder garantizar, digamos, la medición de esa muestra total de diferentes parámetros específicos. Si se dan cuenta, en el diagrama negro que está al lado derecho, encuentran entonces que esa muestra compuesta original se divide entonces en 3 alicuotas, una para análisis físico-químico, una para análisis microbiológico y una para análisis de metales. Ojo, el número de alicuotas depende del número de análisis que yo voy a realizar. ¿Cuál es la función de estas? Pues permite realizar múltiples pruebas, como les decía anteriormente, físico-químicas, microbiológicas, metales pesados, sobre la misma fuente sin agotar la muestra principal. ¿Por qué es importante sacar alicuotas? Porque es costoso poder ir hasta el lugar, tomar la muestra, preservarla, llevarla hasta el laboratorio para poder hacer los análisis. Con una sola muestra podría hacer los diferentes análisis que tengo planteados. Ojo, una observación dentro de estas alicuotas es que deben ser representativas de la muestra compuesta original para así poder garantizar la validez de los resultados. Otro ítem que debo tener en cuenta dentro de ese plan de muestreo son los recipientes y envases que debo utilizar. Hay 3 tipos de materiales. Hay 2 tipos, perdón. Las botellas de plástico, que son de polietileno, y las de vidrio borosilicato. Las botellas de plástico son ideales para análisis físico-químicos generales. ¿Por qué? Porque son ligeros, son resistentes, son económicas, pero no son aptas para muestras donde vaya a analizar compuestos orgánicos volátiles. Por otra parte, los envases de vidrio de borosilicato son obligatorias para el análisis microbiológico, porque el vidrio soporta la esterilización en un autoclave, que es un equipo que me permite realizar la esterilización de ese envase. Y este envase no absorbe los compuestos orgánicos ni los metales. Entonces, si yo voy a tomar una muestra donde debo analizar la presencia de algún microorganismo, no puedo utilizar plástico.
Pero si yo voy a hacer una muestra que incluye otros análisis que no tienen relación con la presencia de microorganismos, podría utilizar entonces uno de plástico. ¿Cuál es la diferencia? Los valores de los dos envases. ¿Cuáles son los requisitos generales de estos envases? Que deben ser inertes, no pueden desprender contaminantes y deben permitir un sellado hermético e inviolable para garantizar la trazabilidad del muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos, si es de plástico, debe ser nuevo y debe estar sellado. Y si es de vidrio, pues debe haber pasado anteriormente por el autoclave, que es, digamos, el equipo que me permite eliminar la presencia de cualquier tipo de microorganismo en este. Además de eso, el recipiente no puede desprender ningún tipo de contaminante y debe permitir que yo lo pueda sellar, que yo pueda garantizar que esa muestra, desde que yo la tomo, es la misma que la que yo estoy analizando en el laboratorio. Ojo, imagínense, por ejemplo, el caso de, no sé, de un restaurante al que llegó la Secretaría de Salud a hacerle una visita. Va a tomar una muestra de agua la Secretaría de Salud y lleva un envase abierto. Si no lo sella, si no es hermético, ¿cómo sé yo que en esa muestra no hubo una contaminación? Y luego me van a decir, no, es que te voy a sellar el restaurante porque tú estás utilizando agua no potable. Entonces, fíjense que estas características son importantes dentro de estos envases. Por otra parte, dentro de este muestreo, también debemos garantizar una cadena de custodia y de etiquetado. ¿Cómo así de custodia? Es que debo garantizar que esa muestra que yo tomé es la misma del lugar que estoy analizando. Para eso, entonces lo debo custodiar hasta el momento, hasta que lo entreguen en el laboratorio, y lo debo etiquetar para garantizar que es la muestra que yo tomé. Eso debe incluir entonces, uno, la trazabilidad de esa muestra, teniendo entonces un registro cronológico y documental de quién, cuándo y dónde se tomó la muestra, que garantice la validez legal del análisis. Por otra parte, debe tener un etiquetado crítico. Cada envase debe indicar entonces el nombre del sitio, la fecha, la hora, la técnica aplicada y el responsable de la toma de muestras. Y finalmente, los precintos de seguridad, utilizando sellos o parafilm para certificar que la muestra no fue alterada, manipulada ni sustituida durante el transporte. ¿Qué quiere decir? Que entonces debo tener los datos de quién tomó la muestra, de cuándo se tomó y de dónde se tomó. Asimismo, debe tener una etiqueta de dónde, del nombre del sitio, de a qué hora lo hice, de la hora en que lo hice, de qué técnica utilicé y quién tomó la muestra. Y finalmente, debe tener un sello que cuando llegue al laboratorio se entienda que la botella no fue alterada en su transporte hasta llegar al laboratorio. Por otra parte, están las condiciones de conservación. Ojo, dependiendo de la muestra que yo necesito, así debe tener unas condiciones de conservación para garantizar que esas sustancias que voy a medir o esos microorganismos no estén, no se pierdan al momento de yo analizarlo en el laboratorio.
Para eso, esas muestras deben tener una refrigeración. Para eso se utilizan unas neveras isotérmicas con placa de congelación a 4 grados centígrados. Este, digamos que es el método estándar para la mayoría de los parámetros físico-químicos y microbiológicos. La mayoría de los parámetros garantizamos la refrigeración de esa muestra. Ojo, 4 grados centígrados garantiza la refrigeración y no la congelación de la muestra. Por otra parte, algunas muestras necesitan una estabilización química mediante el ajuste del pH o la adición de algunos conservantes específicos para inhibir o para prevenir la actividad biológica o la precipitación o volatilidad de esos compuestos. ¿Cómo así? Que esas sustancias pueden garantizar de que los microorganismos que están ahí no se van a reproducir o que esas sustancias se precipiten y lleguen al fondo del envase o por el contrario los gases puedan volatilizarse y salirse de la muestra. Finalmente, hay algunas pruebas o algunos análisis que deben realizarse in situ. Cuando nosotros hablamos de mediciones in situ, quiere decir que hay unos parámetros críticos como el oxígeno disuelto, el pH y la temperatura que deben medirse en el momento de la toma de muestras para evitar errores y que no se pueden llevar hasta el laboratorio. Ese muestreo se realiza en el mismo lugar con equipos especializados para esto. Todo esto, señores, está, digamos que, inmerso en un compromiso con la calidad. Y lo que busca es que inicialmente un muestreo exitoso es el pilar de la salud pública y de la toma de decisiones ambientales fundamentadas en datos reales. Esto es la base de la gestión ambiental. Si yo tomo una muestra errónea con unos resultados erróneos, voy a aplicar entonces unos correctivos erróneos. Esto es igual como cuando uno va al médico, le hacen un análisis de sangre y le dicen, no, es que por ejemplo, tu colesterol está en 500 y resulta que fue un error de la muestra y me comienzan a dar medicamentos y resulta que los medicamentos lo que van a hacer es afectar mi salud. Por otra parte, la exactitud en cada etapa, desde la selección del envase hasta el transporte, elimina el riesgo de resultados falsos o no representativos. Esto quiere decir que debe haber una precisión técnica integral en la toma de muestras. Esto debe garantizar que lo mismo que yo estoy tomando en el lugar es lo que estoy determinando en el laboratorio. Finalmente, este muestreo debe tener un rigor científico. El rigor en cada una de estas fases del proceso, entonces va a definir la diferencia entre un dato aislado y la verdad científica que protege a la población y al medio ambiente. Si yo no aplico el rigor científico dentro de esta toma de muestras, voy a tener entonces una diferencia confiable, una diferencia muy grande entre lo que yo tomé y la verdad de lo que hay. Y esto pues puede afectar, como les decía anteriormente, a la población y al medio ambiente. Ahora sí, agradezco entonces que si tienen dudas o inquietudes, me las hagan saber, por favor. Los escucho, señores. Hola. Profe, Hola, Cindy.
¿Cómo estás? Una pregunta sobre el foro que toca realizar. Es que estaba yo echándole una ojeadita. ¿Tú me lo puedes explicar, porfis? Si quieres, terminamos con la temática y ya nos vamos para Sayuna, ¿sí? Ok. ¿Dudas o inquietudes de lo que estábamos hablando? No, profe, todo claro, gracias. Ok. ¿No hay preguntas de lo que estábamos hablando? Entonces, proyectar y nos vamos entonces a la segunda parte de la sesión con respecto a las evidencias. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a cambiarlo a modo aprendiz para que ustedes lo vean de la misma forma que yo. Bueno, tú me hablabas de el foro. Sí, señor. Estamos en la actividad 2, en la guía de aprendizaje 2. Y vamos por aquí. Bueno, yo creo que no habíamos hablado de estas actividades, ¿cierto? La primera Mm, actividad dentro de... Comenzamos desde el 19, desde el 20, ¿qué? Desde ayer, ¿no? Sí, esas actividades empezaron desde ayer, profe. Desde ayer 22. Ajá. Desde ayer 22 comenzamos la actividad de aprendizaje GA2 280201-242, actividad de aprendizaje 2, en la cual tenemos que hacer, en la cual vamos a desarrollar 5 evidencias, ¿no? La primera evidencia es el diagrama de calibración de equipos de medición de agua. En lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este diagrama vamos a... Dame un segundito que ya... En esta evidencia, el aprendiz debe construir un diagrama en el cual se observen de forma clara cómo se verifica la calibración de los equipos para la toma de muestras de agua según el procedimiento y manual del fabricante. Para la elaboración de ese diagrama debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: identificar los equipos, especificar las características de los equipos, el protocolo de verificación de los equipos utilizados según el procedimiento y el manual del fabricante, emplear recursos novedosos para la elaboración del diagrama. Para eso hay un anexo que indica entonces cómo desarrollar ese diagrama.
eso lo vamos a entregar en PDF, en Word o en PowerPoint y va a tener una página. Ojo, les aclaro, diagrama de calibración de equipos de medición de agua. Yo voy a buscar un, di- una, un equipo de medición de agua, voy a buscar el manual de ese fabricante y dentro de ese voy a determinar cuál es su procedimiento. Y ese procedimiento lo voy a hacer una diagramación en la que voy a mostrar el paso a paso mediante el cual se calibra ese equipo. ¿Estamos claros? O sea, como tal, el diagrama solo se basa desde un equipo o en sí en los equipos en general. Eh, Vas a buscar un equipo. Uno solo porque en una página te van a caber 10 diagramas. ¿Estamos? Pues bueno, pues se puede hacer un programa también en donde pues se redacta. Bueno, pues no sé, ya usted está dando la esta. Ya se hace así, eso es lo de menos. Que se podría hacer muy Mm, resumido también. Más fácil que tomen un equipo de toma de muestras. Ojo, equipo de toma de muestras. No es equipo de medición de parámetros. O sea que ahí no podemos utilizar, por ejemplo, el diagrama de cómo calibro un multiparámetro, por ejemplo. El multiparámetro es un equipo con el que yo mido la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH. Ese equipo es para analizar el agua y no para tomar la muestra de agua. En este caso tenemos que buscar equipos para toma de muestra de aguas. Les agradezco por favor que en esa evidencia coloquen el nombre y el fabricante del equipo El para yo equipo, ok. poder, sí, porque si me van a poner equipo de muestra de agua, este es el paso a paso, ajá, y si hay tantos, ¿cómo sé yo si de verdad corresponde al equipo que ustedes analizaron o corresponde a otro? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, Sí, vamos señor. para adelante. Entonces, vamos por la actividad 1. La actividad 2, si Sayuna nos deja, la actividad 2 es un foro sobre las características del área donde se realiza la toma de muestra de agua. Y ahorita si ya ustedes van es metido. Oye, esta vaina, Ole, ¿sí encontró las llaves de aquel? Ah, sí, mira que yo la había dejado allá. imagínate, hay gente que respondió hasta antes. Esto es eficiencia, mejor dicho. Señores, el foro consiste en lo siguiente. Para realizar el proceso de toma de muestra de agua es necesario determinar o delimitar el área donde yo voy a hacer esa toma de muestra, ¿cierto? Con el objetivo de evitar posible contaminación o alteración de la muestra por factores externos y también para poder identificar los elementos de protección personal que yo debo utilizar. Para eso, Profe, se te fue la señal. Ahora sí la cagamos.
Señores, ¿me escuchan? Profe, Sí, profe. Qué pena con ustedes, se me desconectó esta vaina y comencé, pero bueno, me conecté acá con el celular y ya. Que eso de estar robándole el internet al vecino es lo que no se puede. Échele para adelante. Es solo un chiste, es solo un chiste. No vayan a creer de que yo me estoy robando el internet al vecino. Porque me escuche el vecino y venga y diga que le estoy robando el internet. Ya estoy buscando cómo proyectar. ¿Me confirma que lo estén viendo? sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces les decía que en el foro ustedes deben realizar un aporte teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la identificación de los elementos de protección individual según los protocolos, el reconocimiento del concepto de área de recolección, la identificación de técnicas de adecuación del área, la aplicación de técnicas de aseo e higienización al momento de tomar la muestra. ¿Qué es lo que van a hacer? Teniendo en cuenta la temática con respecto a la determinación o delimitación del área o lugar de captura de la muestra, ustedes, teniendo en cuenta estos 4 señores que están aquí, van a dar su punto de vista frente a la importancia de estos 4 o a la respuesta a estos 4 frente a ese tema en el foro. ¿Estamos claros? Ok, ya entendí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, señor. Ok. Entonces, esta es la actividad 2. La actividad 3 es un video explicativo de la toma de muestra de agua. En este, ¿Y será que no vuelve a pasar el mismo errorcito que Paola otra vez, profe? ¿de qué? De los grupos. Uy, no. Sí. Uy, no, ¿qué dijo el otro acá? ¿Qué mierdero eso? Hombre, es que eso de los grupos en Sayuna, no sé por qué lo inventaron, porque es bien difícil. O sea, no deja. Tendría que crear, o sea, tendrían que ser siempre los mismos grupos y yo crearlos dentro de la plataforma. Entonces, les complicaba tanto la vida a ustedes como para mí. Pero luego ahí en sí uno no puede subir la evidencia y solo colocar el nombre de los que conforman y ya, profe. No, porque después no te aparece como si tú lo hubieses enviado. Bueno, la tercera evidencia consiste entonces en realizar un video en el cual se explique de manera clara el procedimiento para realizar la recolección de una muestra según el protocolo o tipo de muestra a captar. O sea, que tengo que buscar cuál es el protocolo. Si yo voy a mostrar cómo tomar una muestra de agua por ejemplo, en un río, tengo que buscar cuál es el protocolo que debo utilizar y voy a hacer el video según el protocolo para ese lugar y el tipo de muestra que voy a tomar. Para esto, dice que lo pueden hacer en equipos de trabajo de máximo 3 aprendices. Ojo, vamos a dejar la evidencia sin colocarlo para grupos. Por lo tanto, si lo hacen en grupos, todos suben todos van a subir su evidencia, todos van a subir su evidencia independientemente de que lo hayan desarrollado mediante grupos.
¿Estamos claros ahí? Bueno, pues también hay una opción de solo colocar el link o... Sí, claro. Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Listo, profe, listo. Listo, Lo listo. suben a YouTube y solamente suben el link Ok, listo, y profe. es más fácil para poderlo. Sí, es mejor. El video debe ser de máximo 8 minutos. Debe contar con buena definición, buen sonido y buen enfoque. No que estén tomando la muestra y la cámara esté mostrando otra cosa. Preferiblemente que lo tomen de forma horizontal. Por otra parte, deben presentar el proceso de captación de muestra de agua de manera clara y precisa. El video es una demostración del procedimiento a aplicar, o sea, quiere decir que ustedes van a simular que están tomando la muestra. Y se recomienda que puedan revisar el anexo de cómo desarrollar un video expositivo. Ya saben que el producto entonces es un video de la toma de muestra de agua. Debe estar en cualquiera de estos formatos o pueden subir el link a la plataforma. Y debe ser de máximo 8 minutos. Pregunta, Profe, ¿estamos no entendí muy claros? bien el tema de que su merced dice que hacer un video simulando la muestra. No entendí muy bien esa parte. O sea, quiere decir que tú vas a hacer todo el procedimiento. Una simulación es recrear, ¿verdad? De forma real un procedimiento. Tú vas a simular que tú vas a hacer la toma de muestras. Tienes que hacer todo el procedimiento completo como si tú estuvieses trabajando en una empresa y tuvieses que tomar una muestra de agua. ¿Estamos? Ok, ok. Señor, No, no, no. Sino que pues solo tenía ese puntico. Gracias. ok. Vamos entonces a la cuarta actividad. La cuarta actividad entonces es un cuadro de presentación del embalaje y transporte de la muestra de agua. En este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar los métodos o técnicas de embalaje de acuerdo al tipo de muestra. Vamos a identificar el tipo de custodia de acuerdo con el tipo de riesgo que pueda tener esa muestra. Vamos a reconocer las técnicas de manipulación de la muestra embalada para su transporte y con eso vamos a elaborar un cuadro como el que está en esta imagen, que diga muestra número tal, tipo de muestra, método de embalaje, tipo de custodia y técnica de manipulación para el transporte. Para esto podemos hacer un documento en Word, en Excel, en PowerPoint o en PDF y debe tener máximo 2 páginas. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Finalmente, la última evidencia es el informe sobre operaciones de muestreo de agua. ¿Qué vamos a hacer en esta evidencia? Vamos entonces a realizar un informe, ¿verdad? En el cual vamos a colocar una portada, una introducción, unos objetivos, la descripción del proceso de muestreo, cómo hice el proceso de muestreo, el cronograma de actividades que desarrollé,
los formatos diligenciados de ese muestreo, los resultados obtenidos, las conclusiones y acciones de mejora y las referencias bibliográficas que utilicé para poder desarrollar ese muestreo. Eso va a ser en PDF y va a tener máximo 20 páginas. ¿Estamos claros? Profe, respecto a ese informe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Bueno, siguiendo los lineamientos como esa secuencia, ¿el informe puede ir a raíz del video? O sea, ¿hay una posibilidad de Sí, que el video se señor, pueda hacer con las claro. mismas personas que Claro, hicimos mire el lo que video? dice, mire lo que dice Igual la tal evidencia. cual que la actividad anterior. Mire lo que dice aquí. Para el desarrollo de esta evidencia, usted debe tomar toda la información obtenida en las evidencias anteriores y organizarla de forma sistemática. Quiere decir que este informe es el resultado de todo lo que hiciste anteriormente. Allá te preguntan cómo, la primera pregunta era la calibración, ¿verdad? Aquí Sí. tienes, entonces, dentro de la descripción del proceso de muestreo, tienes que incluir entonces cómo se calibraron los equipos antes de utilizarlo para la muestra. El cronograma de actividades, cómo hiciste ese muestreo. Los formatos que utilizaste de registro, de toma de muestras y de todo eso deben estar diligenciados e incluidos dentro del informe. ¿Sí estamos claros? No, sí, profe, yo estoy claro, pero hablo del sentido, pues como aquí en esa actividad no habla de que pueda hacer trabajo colaborativo para el informe. Mi pregunta es si este informe No, también no, se es puede hacer con las tuyo. mismas personas. No, no, este es individual. Este no es grupal. Ah, ok. Ok, Pero ok. tomas la información de lo que hicieron grupal. Ok. O sea, es como un informe de todo lo que hemos hecho. Exactamente, de toda la actividad de aprendizaje, desde el principio, cuando comenzamos a determinar Desde cómo donde empieza calibrábamos lo, los de, equipos, lo del tema de calibración. hasta el final, cuando hacíamos la toma de muestra y de cómo le Ah, dábamos ok. custodia. Listo, bro. Señores, preguntas al respecto. Estamos claros con las 5 actividades, ¿no? Sí, señor. Estas actividades entonces van desde el día de ayer hasta, ya les digo, hasta cuando yo tenía eso por aquí abierto ahorita. Yo acabo de ver el cronograma de ustedes cuando les estaba poniendo el aviso de la sesión del jueves. No se les olvide que el jueves otra vez tenemos sesión porque no tuvimos sesión el viernes, o sea, hoy es la del viernes, el jueves tenemos la sesión normal de esta semana, ¿no? Esta actividad. Ya. Es hasta el 7 de julio. ¿Sí? Desde ayer hasta el 7 de julio. O sea, quiere decir que las 5 actividades esas las vamos a desarrollar hasta el 7 de julio. ¿Preguntas al respecto? Señores, ¿preguntas? No, ¿Está todo señor. claro? Profe, yo sí tengo, pues, no sé, pues para comunicarle, para mí se me fue imposible la realización del video anterior de la evidencia, ¿sí? No me pude poner de acuerdo con los compañeros, pues igual no voy a decirle Pero lo no. puedes hacer tú sola, no te Sí, preocupes. sí, eso, sí, eso era lo que te quería, pues pedir el favor si era posible de hacer el video pues sola. Y no sé Sí, pues sí. ahorita si se da la oportunidad de pues ya ahorita de las otras actividades que empezamos esta semana, pues ya sí me puedo organizar mejor, no sé, pues con otras personas. Sí, claro, no te preocupes, no Pues hay ningún usted problema. casualmente está
Qué pena, usted está en el grupo que nosotros tenemos. Ahí de igual forma usted puede preguntar si quieren hacer grupo con usted y cuadra. Sí, sí, pues voy a hacer, sí, la verdad, sí. Del WhatsApp, ¿cierto? Sí, 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 voy a hacer eso. Te agradezco. no te preocupes, no hay ningún problema con que lo hagas. La intención aquí es que ustedes desarrollen las actividades. Sí, cumplir, sí, sí, pues la verdad sí estaba un poco pues como agobiada por este suceso, pues la verdad, profe, sí se me salió de las manos, pero sí quería comentarle esto y pues que me diera vía libre para realizarlo solo. Sí, 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 no te preocupes. Igual eh, la actividad todavía la puedes subir. Ay, bueno, profe, Si de gracias. pronto, Ajá. si de pronto tienes algún inconveniente en subirla, pues me escribes. Lo que sí les agradezco es, ya le había dicho en la sesión pasada a mi querido amigo que no me escribiera en cómo es que en el foro y en el WhatsApp. Me es más fácil encontrar las preguntas en el WhatsApp porque les puedo dar respuesta enseguida. Porque con el foro a veces es difícil estar pendiente. Porque imagínense, tengo 14 fichas adicionales a ustedes. Entonces, es más fácil que ustedes me escriban y yo enseguida busco la forma de poderles colaborar. Bueno, jóvenes, no les Profe, quito más ante eso, tiempo. profe, discúlpeme, tengo otra pregunta. Es que imagínese Sí, que, pues la verdad, soy nueva en la plataforma y pues ajá, me he puesto yo a explorar y pues aprender así. Sí, en los anuncios, en donde está el debate de que tú pusiste el 10 de junio, creo que fue, algo sobre el correo institucional ajá, de Soicena. Profe, por favor, ajá. quisiera que me colaborara en eso, explicándome de qué es ese correo, para qué es, si por ese medio me puedo comunicar, porque yo hice el intento, bueno, me salí, me disculpan de verdad mis compañeros, que de pronto sea como, me da como pena decirlo, yo le escribí, fue al correo pues personal, pensé que ese era el profe había escrito y pues la verdad me rebotó y nunca llegó el mensaje pues exponiéndole la situación del video. Pero Entonces, no me has escrito entonces mi correo. no, profe, es que tú tienes uno que dice, ay, no es que no recuerdo, tú lo pusiste en correo institucional de Soicena, algo así, y tú pusiste el correo, el tuyo, no sé, creo Ajá. que es bueno, no sé, y yo le escribí de mi correo personal, pero me rebotó. Es que no tengo No, ni. pero si tú me escribes de tu correo personal a mi correo, sí debe llegarte el correo. Sí, todos me escriben y del yo pues, correo personal. Mira, el correo Soy Cena Sí, ese. Ujú. es un correo Sí. que el SENA, digamos que les proporciona a ustedes dentro del proceso de formación. Ese correo, la ventaja es que tienen el uso de la plataforma Office 365. Ya. Mm, para algunos aprendices he escuchado que no le, o sea, digamos que la ventaja es porque puedes utilizar Word, Excel, PowerPoint desde Internet, ¿sí? O sea, eso es el correo Soy Cena. Pero si tú me escribes de tu correo personal, a mí me llega el correo. De pronto fue que lo escribiste mal. Mi correo es jutorres con s l @cena.edu.co. Ahí Varios está. de ustedes me han escrito y yo les he respondido. Pues la verdad, el mío sí me rebotó. Bueno, de pronto sí me De- equivoqué o no sé qué pasó ahí. exactamente, de pronto escribiste mal el correo y por eso fue que te rebotó. Sí, de todo. Bueno, de todas maneras, gracias, profe, por la aclaración y Dale. pues por la. Cualquier cosa que necesites, si necesitas algo que yo te responda urgente,
escríbeme a mi WhatsApp. Yo también se los he compartido a ustedes. Mi teléfono es 300-433-8292. Cualquier cosa, si tú necesitas, estás haciendo la actividad en este momento y miércoles, y ¿será que esto lo pongo aquí? ¿Será que esto no? ¿Será que voy a escribirle? Me escribes, eso sí, obviamente ya después como de 9 de la noche ya no, Sí, casi sí, no sí, claro, respondo. sí, sí, claro. Pero si encuentro el mensaje, si me escribes después de esa hora y yo encuentro el mensaje a las 8 de la mañana que yo empiezo a trabajar nuevamente, de una te respondo. Los fines de semana a veces sí es bastante difícil porque yo trato de hacer todo en la semana para los fines de semana dedicárselo pues a mis hijos. Entonces por ahí hay un amigo que me dice el domingo Día del Padre que me estaban dando mi regalo del Día del Padre, pretendía que le respondiera en ese momento. ¿Cierto, mi amigo? Sí, sí, mano, tú estabas pachanqueando. Era parrandeando yo con el conjunto vallenato, la botella de ron, no mentira, yo ni tomo ni desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, casi siempre los domingos, porque es que ya ahí sí, pues sí trato como de desconectarme un poquito por los niños, pues dedicarles el tiempo. Pero del resto, si me escribes, con gusto te respondo en la mayor brevedad. Cuando me demoro un poquito para responder es porque estoy ocupado. Profe, Pero luego profe, cuando yo le quería reviso hacer los otra pregunta. mensajes, suéltala. El tema, bueno, yo otra vez devolviéndome al tema, el tema del video simulatorio realizando pues el tema de la toma de muestra. Ajá. Esto se puede hacer, digamos, dijo el otro, se puede hacer doméstico o en un río, ¿cierto? Eso no hay ningún problema. Lo importante es que se vea el Dependiendo, toma. dependiendo del tipo de muestra que vayas a tomar, Ok. ¿cierto? Ujú. Si la toma de muestra es en un cuerpo de agua, Así, obviamente tendrías que ir a un río, a un lugar. Pero si, por ejemplo, es listo, profe. en una muestra de agua potable, pues no tendrías que ir a un río, lo tendrías que hacer dentro de un grifo. Listo, profe, gracias. Ok. Ojo, lo que pueden hacer, como es en grupo, pueden hacerlo. Una parte lo hace, o sea, cada uno hace una parte y después los unen y ya. Listo, Se profe, lo listo, dejo a su listo. imaginación. Ok. Señores, para último, para despedirnos, que ya está casi que inicia el partido de Colombia y después dicen que por culpa mía no se lo vieron, y después dicen que por culpa mía perdió Colombia. Ahí dentro de los anuncios les compartí la información del inicio o de la apertura del proceso de adjudicación eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Apoyo sostenimiento. Apoyo sostenimiento es un recurso que le dan a los aprendices para poder, digamos, sostenerse dentro del proceso formativo, siempre y cuando estos no tengan otro ingreso. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen algún tipo de contrato con alguna empresa, pues no son, digamos que, objeto de ese apoyo. Pero si hay personas que de pronto tienen la posibilidad, tienen, digamos que en este momento no están trabajando, se están dedicando a la formación, pueden hacer su postulación. Allí en los anuncios está la información y debajo encuentran el archivo, debajo del anuncio, en la parte de abajo, encuentran un archivo donde está toda la información de la convocatoria. Les recomiendo que los que tengan, digamos, la necesidad de solicitarlo, lo hagan lo antes posible porque la plataforma estaba poniendo problemas para la inscripción. Cualquier duda que tengan, ahí en el anuncio les dejé los correos a los que van a escribir diciendo
tengo un inconveniente para escribirme porque me pasa esto. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no siendo más, Listo, profe. Hasta luego, me profe. despido. Ya saben, que Buenas gane noches. Colombia o que gane Colombia o que pierda la República del Congo. Que gane Portugal. No, trata la seriedad que tú eres colombiano, por favor. Profe, gracias. Gracias por Listo, la profe. ayuda, por su Chao. disposición. Listo. Nos vemos el jueves, por favor. Sí, No señor. se les Gracias. olvide, no Cuape, se les cuape. olviden las sesiones. Gracias, profe. Listo, Feliz profe. noche. Cuape. Ok, nos vemos, chao.